En los tiempos del cosmos se forja una leyenda que trasciende las estrellas mismas. La Cuarta Guerra Tiránida, un colosal conflicto que sacude los cimientos del universo conocido. En el teatro de la eterna lucha entre la flota enjambre Leviatán y el majestuoso imperio del hombre, se despliegan escenas de valor, estrategia y sacrificio que rivalizan con las gestas de antaño. Os habla Warhammer Historia. Tras los desgarradores estragos de la misma flota Leviatán que infligió en los cementos Última, Solar y Tempestus durante la inolvidable Tercera Guerra Tiránida, las sombras de la devastación se cernían ominosas sobre la galaxia. Aunque el Imperio pudo contener el avance de las hordas tiranas en Tarsis Ultra, la amenaza persistía como una oscura tormenta que acecha en la distancia. Pero los designios del destino son inescrutables, y la flota Leviatán, como una sombra voraz que acecha en la oscuridad, urdió su próxima embestida con astucia y furia inigualables. En un giro inesperado de la historia, el Segmentum Pacificus se convirtió en el escenario de una batalla épica que desafía la comprensión humana. Allí, en los confines más remotos del espacio, se libra una lucha desesperada por la supervivencia del Imperio. Entre las estrellas que brillan con la promesa de la gloria y el abismo sin fondo que acecha en la oscuridad, soldados y máquinas se alzan como titanes en un enfrentamiento que trasciende lo imaginable. La Cuarta Guerra Tiránida ha comenzado, y en su fragua ardiente se forjarán leyendas que perdurarán más allá del mismo tiempo. En los oscuros abismos del vacío interplanetario, una presencia ominosa se acercaba con determinación depredadora, deslizándose inexorablemente a través de los salvajes confines del Segmentum Pacificus. Su avance era como el eco de una bestia ancestral, una fuerza que resonaba con la promesa de un destino siniestro para aquellos que se atrevieran a enfrentarla. Pronto encontraría su presa, una presa que yacía inconsciente de la inminente pesadilla que se avecinaba. El silencio se apoderó del espacio, un silencio más profundo que la misma oscuridad que lo rodeaba. Los servidores satélites del espacio profundo, que durante siglos habían sido testigos mudos de los secretos del cosmos, se extinguieron en un parpadeo. Las balizas astromagnéticas que custodiaban los sectores Asmodiox y Morpheum del Segmentus Pacificus se desvanecieron una tras otra, como estrellas fugaces que se desvanecen en la negrura infinita del firmamento. Al principio, el manto de silencio pasó desapercibido, incluso para los más atentos mandos imperiales, eclipsando por la complacencia o la negación de lo impensable la maquinaria burocrática del imperio, cuyos engranajes se movían con la lentitud de los astros, apenas registró las señales de alarma. El protocolo y la rutina se alzaron como muros infranqueables ante la emergencia latente, mientras que las sombras de la incertidumbre se extendían inexorablemente. Mientras el Guajorco sembraba el caos en los subsectores Polídara, Bairoth y Shaele del sector Asmodiox, y la tormenta disforme de Gog-Magor devoraba sistemas enteros en el sector Morpheum, las zonas oscuras se propagaban como una enfermedad silenciosa.
nutriéndose del caos y la desesperación. Cuando la verdad se desveló, fue como si los dioses mismos arrojaran al mundo una cascada de horrores insondables. El alto astrópata del sector Morpheum, en un arrebato de manifestación física, convocó una visión grotesca de zarcillos retorcidos, garras que se alzaban como dagas de pesadilla y rostros contorsionados por el tormento. Una aparición que cegó la vida de la mitad del mando sectorial en un solo instante. En el subsector Bairoth, el abrupto cese de los ataques orcos, inicialmente recibido como un respiro por los generales, se tornó en un horror inimaginable cuando las sombras de la extinción se materializaron en las formas espantosas de los tiránidos. Regiones ya asociadas por la traición o las incursiones de las ligas de los Botans, como el sistema Tecros o el cúmulo del cañón trinario, o incluso aquellos considerados bastiones inexpugnables como las estrellas de Aratus y el cinturón de Mitolian, clamaban por ayudar ante las crecientes mareas de refugiados que emergían de la disformidad en naves maltrechas y sobrecargadas. Algunas de estas naves, marcadas por ácidos corrosivos o deformadas por gigantescas garras y tentáculos, fueron condenadas al instante a la destrucción. Sin embargo, ni siquiera esta drástica medida pudo evitar que las oscuras formas senos y las esporas tiránidas penetraran la atmósfera del Mundos como un Colos, Metrofia, Philaden Prime y otros, sembrando la semilla de la perdición en cada rincón del universo conocido. Las naves que aún albergaban a tropas disciplinadas ofrecían testimonios gráficos y descripcionales, vividas del horror que se cernía sobre ellos. Lentamente, un sombrío cuadro se esbozaba ante los ojos atónitos del mando imperial. Dos colosales zarcillos de la flota enjambre Leviatán, surgidos del abismo del espacio, danzaban como serpientes cósmicas, coordinados en su devastadora danza de destrucción. En el sector Asmodiox, uno de los colosales zarcillos de la flota Leviatán fue bautizado con el nombre de Nautilon, mientras que en el sector Morpheum, otro monstruoso apéndice cósmico recibido el nombre de Promethor. La magnitud de su avance nefasto se hacía cada vez más evidente, insinuando un destino aterrador que amenazaba con alcanzar incluso al sagrado segmentum solar, y en la más desgarradora de las posibilidades, asolar la mismísima Terra, la cuna del Imperio. Ante la inminente amenaza, los gobernantes planetarios se enfrentaban a decisiones desgarradoras. Algunos optaron por huir de sus mundos en un intento desesperado por salvar sus vidas, mientras que otros, con el coraje de los valientes, optaron por fortificar sus bastiones en un acto de resistencia contra el inexorable avance de la oscuridad. Los marines espaciales y la armada imperial, guerreros incansables y guardianes del Imperio, se alzaron para enfrentar a los tinánidos donde quiera que atraviesieran a mostrar sus abominables rostros. Sin embargo, cada choque con las hordas tiránidas parecía ser una lucha contra la propia inevitabilidad del destino. Las batallas, aunque marcadas por actos de heroísmo indomable, se desvanecían en la penumbra de la desesperación, perdidas en el torbellino de la guerra cósmica. El rugido de los cañones y el clamor de las espadas resonaban en el vacío del espacio. Pero las victorias eran efímeras, eclipsadas por la aplastante superioridad numérica de los enemigos alienígenas. Con cada embestida de las hordas tiránidas, la esperanza menguaba y la sombra de la derrota se cernía sobre la galaxia,
envolviéndola en un manto de desesperación. Los presagios oscuros llegaron a Terra, desafiando a cualquier autoridad salvo la del capitán general Trajan Valoris. Este líder, ya advertido por rumores susurrados entre las sombras de la intriga imperial, vio confirmadas sus sospechas con el arribo de estos mensajes sombríos. Convencido a regañadientes a los altos señores del peligro inminente, una tarea que requirió un tanto de amenazas veladas como de hábiles maniobras políticas, Valoris logró consolidar una fuerza de combate sin precedentes. Bastiones estratégicos se despertaron de su letargo, santuarios de mandos emergieron como bastiones de esperanza en medio de la oscuridad. En un esfuerzo titánico se movilizaron colosas cantidades de tropa y material bélico, todo destinado a librar una guerra que se vislumbraba como una batalla épica contra la amenaza tiránida que se cernía sobre Terra. Reuniendo una amalgama de regimientos provenientes de diversos rincones del imperio, el proceso de movilización demandó un tiempo arduo y preciso. Algunos soldados fueron extraídos de los campos de batalla existente, mientras que otros fueron reclutados y entrenados apresuradamente en una carrera contra el tiempo. Los convoys del apoyo vital, eslabón en la cadena de suministros, convergieron desde múltiples subsectores, enfrentándose a los peligros del viaje a través de la disformidad y los embates de los corsarios que surcaban los cielos estelares. Sin embargo, a pesar de los obstáculos y las adversidades, Nautilon y Promethor avanzaban implacables hacia su objetivo. Las fuerzas de élite del Imperio pudieron movilizarse con una celeridad envidiable. Los guerreros de élite de los Adeptus Astartes, las venerables doncellas de batalla de las Adeptas Sonoritas, las poderosas lanzas de los caballeros imperiales y los implacables séquitos de los tecnomagos del Adeptus Mechanicum se alzaron como baluartes el de la esperanza en la lucha contra el enemigo invasor. A pesar de los intereses divergentes y las agendas ocultas, la mayoría de estas fuerzas se unieron en una poderosa alianza, formando flotas de ataque rápidas y conocidas como filos solares, dispuestas a enfrentar el torbellino de la guerra con valentía y determinación. En medio del caos y la incertidumbre que envolvía la batalla contra los tiránidos, los filos solares emergieron como bastiones de esperanza, dotados de una autonomía sin precedentes. Más allá de simples órdenes de ataque dirigidas hacia los zarcillos enemigos, se confiaba en estos valientes guerreros para evaluar la situación sobre el terreno y actuar con determinación y astucia. Su misión: librar una guerra de guerrillas contra un enemigo que parecía surgir de las mismas entrañas del abismo. Muchos de estos filos solares estaban liderados por la élite de los marines espaciales. Capitanes indomables, bibliotecarios imbuidos en la sabiduría arcana, tenientes audaces, capellanes que infundían valor con su fe inquebrantable e incluso, en ocasiones extraordinarias, antiguos Death Notes cuyas máquinas de guerras ancestrales resonaban con la fuerza del pasado. Entre ellos destacaban nombres legendarios como el primer capitán Ageman de los ultramarines, el ágil y letal Kaivan Shrike de la Guardia del Cuervo, o el misterioso epistolario Drag de los halcones de la Necrópolis, cuyas gestas resonaban en los anales del tiempo. Otros filos solares encontraban su liderazgo en los nobles herederos de las casas de caballeros, cuyas imponentes máquinas de guerra irradiaban poder y gloria en los campos de batalla. La casa Taranis, con su legado de honor y lealtad, aportó una veintena de varones y baronesas, cada uno al mando de una lanza de caballeros.
mientras que el convento prioris de Terra, guardianes de la fe más sagrada, enviaba numerosas canonesas y palatinas de órdenes veneradas como el cáliz de ébano, el sudario de plata y la rosa sagrada. Estas flotas, rebosantes de fervor religioso y determinación fanática, se convirtieron en bastiones de fe, llevando consigo a templarios guerreros de élite y legiones de fieles deseosos de purgar Alsenos en nombre del emperador. Incluso el propio Valoris, el fiero guardián del trono dorado y su ocupante divino, se lanzó al frente de uno de estos filos solares, entendiendo que su deber como protector del imperio era enfrentar personalmente la amenaza que se cernía sobre él. Poco a poco estas fortificaciones de élite abandonaron los confines del sagrado segmentum solar, adentrándose valientemente en el corazón de la oscuridad que se extendía ante ellos, decididos a desafiar a la pesadilla que se alzaba en el horizonte. A pesar de las expectativas públicas de victoria que rodeaban a los filos solares, tras puertas cerradas, el Lord Solar Leontus y sus consejeros adoptaban una postura pragmática, conscientes de la necesidad de tener un plan de contingencia en caso de que las cosas tomaran un giro desfavorable. Inmersos en un mar de análisis estratégicos, estudiaron detenidamente los posibles patrones del avance de los tiránidos e identificaron los puntos de vulnerabilidad en las fronteras del segmentum, donde la amenaza alienígena era más probable que irrumpiera. A través de la minuciosa revisión de datos, cartas de navegación y augurios estratégicos, Leontus delineó lo que se conocería como los mundos puntales. Estos mundos puntales, estratégicamente posicionados en rutas de tránsito disforme de vital importancia, se ergían como baluartes de resistencia en un escenario cada vez más desafiante. Aunque las rutas hacia el oeste aún se consideraban relativamente seguras y rápidas, los mundos puntales representaban puntos de apoyo esenciales en la que ya había bautizado como la Cuarta Guerra Tiradia. Cuando los mundos puntales fueron designados, la primera oleada de fuerzas de la Guardia y la Armada Imperial estaba lista para emprender su viaje a través de la disformidad. Al frente de esta formidable expedición se encontraba la Falange, una armada colosal que transportaba no solo a Leontus y su personal de mando, sino a numerosos marines espaciales. Su destino, el mundo puntal más imponente de todos, el planeta Sanctum, ubicado en el subsector Bastior. Allí, en medio de la oscuridad y el caos del espacio disforme, se erigiría la última línea de defensa contra la marea tiránida que se cernía sobre ellos. En su enfrentamiento contra los titánicos zarcillos de Promethor y Nautilus, los filos solares se encontraron enfrentándose a una abrumadora concentración de fuerzas tiránidas, desde planetas arrasados hasta estaciones espaciales asediadas, desde muelles del vacío hasta antiguos pecios abandonados. Ningún lugar de asentamiento o fortificación escapaba al asedio impío de las hordas alienígenas. Aunque los tiránidos no avanzaban con la celeridad esperada, sus flotas se movían con una coordinación siniestra, acechando y separándose en busca de nuevas presas. A veces retrocedían estratégicamente para desatar su furia contra cónclaves humanos o senos que se habían mantenido firmes tras la primera embestida, dedicando su tiempo a aniquilar hasta la última chispa de vida orgánica, despojando estaciones espaciales de sus habitantes o hurgando en campos de asteroides en busca de sustento. Aunque su avance podía ser predecible en ocasiones, la velocidad y agilidad de los filos solares les permitía superar la implacable amenaza en más de una ocasión. A pesar de sufrir innumerables bajas, la naturaleza compacta y veloz de los filos solares demostró ser una herramienta invaluable en su lucha. Una y otra vez alcanzaban objetivos críticos, llevaban a cabo evacuaciones heroicas
o lanzaban devastadoras contraataques contra las criaturas sinápticas, las naves enjambre y los enjambres despiadados. Mientras algunos lograban escapar de las garras de la disformidad, otros se atrincheraban en fortalezas inexpugnables, preparándose para el asedio inminente. Aunque el destino de muchos de estos valientes guerreros quedó envuelto en el misterio, cada sacrificio realizado permitía ganar un precioso tiempo para organizar nuevas evacuaciones o reforzar líneas de defensa restantes. Poco a poco, gracias al coraje de la humanidad y la alianza con otras razas, el avance imparable de Nautilon y Prometor comenzó a estancarse y a fragmentarse, ofreciendo un atisbo de esperanza en medio de la oscuridad. Sin embargo, la esperanza es una compañera peligrosa en un universo dominado por la incertidumbre. Y esta verdad se haría palpable con la llegada del terrible zarcillo Grendius, un presagio de desolación y perdición que amenazaba consumir a la galaxia en más profunda oscuridad. En el tumulto desatado por los dos primeros zarcillos, el tercero se abrió paso sigilosamente, camuflado entre el caos y la confusión. Advertencias e informes de hostilidades se perdieron en el fragor de la batalla, confundidos entre los estruendos del conflicto. Desde el cúmulo de Mozart hasta el cinturón de Rendon, desde el estrecho de Stade hasta el enclave de las ligas de los Votan de las estrellas de Unhart, todos fueron engullidos por la vorágine sin que nadie supiera siquiera qué estaba sucediendo. Fue el intrépido grupo de batalla de Faustus de la flota Sextum quien finalmente dio la alarma. Desde que el Lord Solar Arcadian Leontus estableció su vasto cuartel general en Sanctum y desplazó allí a la imponente falange, los esfuerzos por asegurar la seguridad del mundo puntal se intensificaron. El grupo de batalla Fausto recibió la orden de purgar todo rastro de piratería, herejía o senos que osara amenazar la paz de la región. Sin embargo, en un giro inesperado, dos de los contingentes del grupo de batalla desaparecieron sin dejar rastro. La última vez que se tuvo noticia del contingente tercero fue en el sistema Stangalde, mientras que el cuarto había sido avistado por última vez en el sistema Torreférrea. Los contingentes segundo y 11 fueron enviados para investigar, pero también desaparecieron misteriosamente. Con el corazón lleno de inquietud, el líder de grupo Thyssen Jacobe envió un mensaje de alerta tanto al mando del sector como al propio Leontus, antes de reunir a las fuerzas restantes en el sistema Circeril. Durante la reunión, un puñado de naves de los contingentes 3 y 11 emergieron de la disformidad, gravemente dañadas y portando un mensaje escalofriante. Un nuevo zarcillo se alzaba desde las profundidades del plano galáctico. Aunque la información era confusa, los registros visuales y los augurios no dejaban lugar a dudas. Los tiránidos habían invadido los sistemas más externos del subsector Bastion en una marea imparable. Este nuevo zarcillo fue bautizado como Grendius y clasificado como una amenaza Vermallón Alpha. Con la seguridad de Leontus y Sanctum en juego, Jacobe tomó la decisión de enviar mensajes urgentes a la información autorizada, reunió a sus naves de guerra y se dispuso a enfrentar e idealmente detener el avance de la amenaza tiránida. Las noticias sobre la llegada de Grendius estallaron entre los mundos del subsector como una tormenta eléctrica, desencadenando el caos y la desesperación en algunos lugares, mientras que en otros avivaban llamas de fanatismo y fervor. En Letnor y Esperanza de Gainder, el pánico se extendió como una plaga,
sembrando el terror entre la población. En el mundo fortaleza de desdicho, las campanas de guerra resonaron con un clamor enardecido, mientras que en el sistema Torre Orca, gobernadores y clérigos prefirieron negar la realidad. Prohibieron hablar del zarcillo y condenándolo como una herejía cualquiera de mención sobre él. Incluso cuando las sombras de la destrucción se cernía sobre ellos. Esta negación provocó una creciente discordia entre aquellos que seguían las órdenes del mando local y los partidarios de Leontus, desencadenando el inicio de un conflicto civil que se ha recordado como la Guerra de los Ojos Cerrados. A pesar del caos y la confusión, los defensores del subsector respondieron con valentía y determinación. Desde los humildes ciudadanos hasta los veteranos regimientos de la Guardia Imperial, todos se prepararon para la batalla. Las calles se llenaron de trincheras improvisadas, mientras que las fortalezas estelares y puertos espaciales se convirtieron en bastiones inexpugnables. Los héroes anónimos de la defensa levantaron sus armas, preparados para enfrentar al enemigo sin vacilar. Sin embargo, a medida que más información llegaba al manto de Leontus, quedaba claro que ni siquiera el poder combinado del subsector sería suficiente para detener a Grendillus. La sombra del zarcillo había envuelto ya los sistemas de Stangalde y Torre Férrea, extendiéndose ahora hacia Reidapt. Con el sistema Torre Orca sumido en la guerra civil, solo quedaban 3 de los 7 sistemas imperiales capaces de defenderse. Ante esta amenaza abrumadora, Leontus promulgó el protocolo del santuario, lanzando llamadas de socorro y refuerzo al segmentum solar y a otros mundos puntales y a la fortaleza de los filos solares. Al mismo tiempo reforzó los 3 sistemas restantes, instando a aquellos que no pudieran retirarse a atrincherarse y resistir con todas sus fuerzas, reconociendo y elogiando el sacrificio que estaban dispuestos a hacer por mantener la línea contra el enemigo imparable que se cernía sobre ellos. El indescifrable misterio que envolvía a los tinánidos, ninguno de los sabios de la humanidad pudo penetrar en la razón por la cual el zarcillo Grendillus había fijado su mirada de devastación específicamente en el subsector Bastior. Incluso las mentes más brillantes del Ordo Xenos se veían limitadas a meras conjeturas sobre cuándo y cómo sería el próximo ataque de las criaturas alienígenas. Ante el imponente avance de Grendillus, numerosos comandantes obedecieron al protocolo del santuario, desplegando una armada heterogénea de naves de todas las clases hacia los 3 sistemas designados para la defensa. Millones de tropas, ingenios de guerra, personal logístico y suministros se congregaron en preparación para el enfrentamiento inminente. Los mundos fortificados se erigieron como bastiones, mientras que patrullas de vigilancia y defensas planetarias se multiplicaban hasta parecer invencibles. Si bien las flotas de exploración tinánidas fueron rápidamente aniquiladas, el asalto completo de Grendillus abrumó uno tras otro los mundos periféricos. A pesar de la aparente futilidad de la resistencia, muchos se negaron a ceder ante el destino inevitable y se aferraron a la esperanza con una determinación férrea, motivados por la fe, el deseo de defender sus hogares o el puro odio hacia el enemigo. Se lanzaron al combate con una valentía sin igual. Pero no solo los hijos de la humanidad se alzaron contra el enemigo común. La guerra donde las fronteras entre amigos y enemigos se desdibujaban, los Xenos también desplegaron su poderío. El caudillo Ordrog, señor del sistema Kepkin, se vio asediado por los tiránidos, mientras que las ligas de los Votan, en un acto de desesperación supervivencia, forjaron alianzas temporales con humanos desamparados. En el sistema de Palat, los Necrones lanzaron el primer asalto contra los tiránidos, atrapándolos en un conflicto trilateral con Aeldari
y Drukhari, convirtiendo la telaraña en un campo de batalla sangriento y caótico. Rumores incluso sugerían que criaturas tan dispares como los Hrut, los Mebri e incluso una nave de los Yokaeros se unieron a la refriega, cada uno luchando con su propia supervivencia en un universo sumido en el caos. A pesar del río de sangre que regaba los campos de batalla, el avance de los tiránidos no mostraba signos de desfallecimiento. Mientras las fuerzas del Imperio luchaban con sus recursos limitados, las huestes del gran devorador parecían surgir de las profundidades del mismísimo abismo, sin fin ni límite. Cada embate se alzaba como un tsunami de terror, eclipsando al anterior en su ferocidad despiadada. El breve respiro entre una oleada y la siguiente apenas alcanzaba para recoger los despojos de los caídos, mientras las reservas de munición menguaban y la moral se desvanecía como la luz al atardecer. En la 11ª embestida, los últimos bastiones de resistencia del sistema Stangalde fueron arrollados sin piedad, consumidos por las hordas tinánidas en un torbellino de destrucción. Mientras tanto, en el sistema de Raidab, los defensores tuvieron fortuna de contar con un breve respiro para reforzar sus defensas, logrando mantener a raya a los invasores tiránidos hasta la 19ª oleada. Mientras tanto, el sistema Torreorca, presa de una guerra civil interna, quedó desprotegido frente al embate implacable de los tiránidos, sufriendo una devastación sin igual. En el sistema Fosopira, la esperanza de que las tormentas de radiación que envolvían el sistema detuvieran el avance se desvanecieron ante la cruda realidad. Las hordas alienígenas irradiadas se abalanzaron sin piedad sobre los mundos, acompañadas por una marea voraz de orcos. Solo la salvaje batalla entre estas dos razas alienígenas evitó la aniquilación total de los defensores humanos. Mientras tanto, en el sistema Castail, las defensas imperiales se enfrentaron valerosamente a las sucesivas oleadas tiránidas. Sin embargo, cada embate cobraba un precio más alto, mientras los tiranos se adaptaban con una astucia diabólica. La 8ª oleada, más vasta y siniestra que nunca, incluía misteriosas bionaves conocidas como matamentes, cuyos nodos cerebrales pulsantes desataban alucinaciones y psicoestáticas sobre sus enemigos. Desde estas naves, oleadas de criaturas psíquicas se desplegaron, sembrando el caos y aferrándose a los mundos como garras de sombra en la oscuridad. El asalto de los sistemas santuarios hermanos de Formidire, Castail y Fosopira fue el augurio sombrío que presagiaba el inminente embate. Desde los satélites de defensa hasta los profundos augures, cada indicio revelaba la magnitud sin precedentes de la amenaza que se cernía sobre ellos. Como tentáculos de un dios depredador, las bionaves se multiplicaban sin cesar en el plano elíptico, tejiendo una red de muerte que envolvía el sistema. La sombra en la disformidad, un miasma psiónico asfixiante, se alzaba como un velo oscuro que ahogaba la esperanza y sembraba el terror entre los defensores. En este abismo de incertidumbre y temor, la experiencia y previsión de Leontus y su veterano personal de mando se erigieron como un faro de esperanza. Ante la inminente pérdida de comunicación astropática, habían grabado discursos inspiradores para infundir valor y habían dispersado sacerdotes eclesiásticos para fortalecer el espíritu de los combatientes. Aunque no era una solución perfecta, las palabras de aliento y la presencia de los eclesiásticos devolvieron la determinación a los corazones desfallecidos, transformando el miedo en coraje. En cada planeta del sistema Formidire, los defensores imperiales se enfrentaron valientemente al asalto alienígena. Sin embargo, la apocalíptica bioflota
que se cernía sobre el Sanctum dejaba claro que la guerra era inevitable. Rumores insinuaban que los tiránidos habían descubierto el valor estratégico del mundo puntal y estaban decididos a hacerlo caer. Con todas las fuerzas desplegadas en otros frentes, Sanctum se encontraba sola contra el enjambre. Desde la imponente torre de Gerzen en el polo sur hasta la fortaleza monasterio de los templarios blancos en los montes de Slolamar, los defensores se preparaban para el inevitable asedio. Desde el santuario de Mando en el Rizoide, el propio Leontus y sus aliados observaban con solemnidad el cielo en llamas, sabiendo que los tiránidos habían llegado para desatar la furia del infierno sobre Sanctum. El muro de Dorn, majestuoso y titánico, se erguía como un bastión imponente en el negro vacío del espacio, un anillo de protección tejido con asteroides unidos por tecnologías arcanas y la ingeniería del Adeptus Mechanicus. Este colosal escudo celeste, ubicado a más de 300.000 kilómetros de Sanctum, se alzaba como el primer desafío para cualquier entidad que osara amenazar el mundo puntal. Los defensores, en su mayoría seres desesperados y desheredados, se agarraban a la esperanza de aquellos astros errantes fueran suficientes para contener la inminente avalancha. Pero los tiránidos no conocían la misericordia ni el respeto por los esfuerzos de los mortales. Uno a uno los asteroides se desmoronaron bajo el asalto inclemente de las criaturas, que se abrían paso con una ferocidad insaciable. Toxinas mortales contaminaban los espacios confinados y las bionaves, colosos de carne y quitina, aplastaban y devoraban todo a su paso. Mientras tanto, en los confines de la legrura estelar, la flota enjambre se aproximaba implacable ante Sanctum. Los defensores, conscientes de la astucia y el poderío de sus enemigos, se prepararon para el choque inevitable. En el corazón de la batalla, la Falange, una fuerza formidable en sí misma, avanzaba como un titán en medio de un mar de enjambres. Bajo el mando del líder de grupo, Jacobe, y el intrépido Thor Garadon, la lucha estallaba con una sinfonía de estruendos y destellos. Las naves colmena y las naves de la flota enjambres se enzarzaban en un combate épico, un duelo de gigantes en las profundidades del espacio. Cañones rugían, escudos parpadeaban y estallidos de energía iluminaban la oscuridad del cosmos. Sin embargo, aunque lograron infligir daño a las macronaves, era como tratar de detener un huracán con las manos desnudas. Finalmente los tiránidos descendieron sobre Sanctum, una marea interminable de carnicería y destrucción. A pesar de los esfuerzos desesperados de las fuerzas imperiales, la guerra terrestre se avecinaba, y el destino de Sanctum pendía de un hilo en el filo de la batalla. En el fragor de la lucha en la superficie de Sanctum, el planeta se convirtió en un escenario de caos y desesperación. Los tiránidos, aprovechando la cobertura de las densas selvas y las regiones salvajes del mundo, descendieron en oleadas sin fin, multiplicándose con cada lluvia de esporas, antes de lanzarse como una marea viva contra las líneas imperiales. Los defensores, siguiendo las órdenes del mando leal, se vieron obligados a responder con contraofensivas acorazadas, buscando mantener la movilidad y evitar quedar atrapados por las hordas alienígenas. Enfrentándose en batallas individuales, las fuerzas combinadas de los Adeptus Astartes, las Sororitas y el Mechanicus y Astra Militarus, y otras se alzaron una y otra vez sobre el campo de batalla. Sin embargo, mientras el conflicto se prolongaba, el panorama estratégico se oscurecía, ya que los tiránidos cosechaban victoria tras victoria. Cada nueva oleada, su red sináptica se expandía, permitiéndoles coordinar sus ataques con mayor astucia y precisión. La presencia del Señor de la Horda
cerca del Rizoide, la fortaleza monasterio del planeta, añadió una capa de urgencia adicional a la ya desesperada situación. Conforme los imperiales se veían forzados a retroceder sus fortificaciones, muchos sabían que se enfrentaban a sus últimas horas. Algunas fortalezas, como la del monte Slomar, resistieron con fiereza, mientras que otras enviaban llamadas de auxilio cada vez más desesperadas, mientras los infiltradores tiránidos penetraban en sus defensas. En el corazón de todo este caos se encontraba el Rizoide, donde la batalla alcanzó proporciones épicas. El señor Leontus y el señor del capítulo Stavro emergieron como los líderes indiscutibles de la resistencia. Leontus, aplicando su habilidad estratégica y su carisma como orador, recorría las líneas del frente animando a las tropas y manteniendo la moral en alto. Por su parte, Stavro dirigía los contraataques con la fuerza imparable de un martillo divino, enfrentándose a los tiránidos con una fuerza inquebrantable. Pero su valentía no fue suficiente para detener el avance. En el asalto Rizoide, el señor de la Horda lideró un ataque despiadado desde el oeste, mientras que las bestias subterráneas emergían desde el este, envolviendo la fortaleza en un asedio implacable. Mientras los defensores luchaban con todas sus fuerzas, la fortaleza se veía asediada por todas partes, con los tiránidos ganando terreno cada embestida. Sin embargo, incluso en medio de la desesperación hubo actos de heroísmo que desafían toda descripción, desde la defensa de la puerta de Zeiglos hasta la reconquista de las baterías del precipicio. Los defensores lucharon con una determinación desesperada, pero la llegada de los emisarios Norn, acechando como sombras letales en la oscuridad, añadió una nueva amenaza a la ya sombría situación. Uno por uno estos monstruos asesinos abrieron paso hacia los puntos críticos de la fortaleza. El primero atacó el octavo día, sembrando el caos en los puestos de mando antes de ser detenido por un sacrificio heroico. El segundo, conocido como el demonio de la grieta de Aj, desató el terror en las bóvedas genéticas del capítulo, siendo enfrentado por una fuerza de dreadnoughts que sacrificaron sus vidas para detenerlo. Y finalmente el tercero se lanzó en un ataque suicida contra el mismísimo Leontus, solo siendo detenido en el último momento por la intervención providencial de Valoris y los custodes imperiales. En medio de la devastación y el sacrificio, Sanctum resistió, aunque al precio de incontables vidas y la destrucción de gran parte de la fortaleza. Pero incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza seguía ardiendo, alimentada por el valor y la determinación de aquellos que se enfrentaban al gran devorador con todo su ser. En medio del torbellino de la guerra, cuando la desesperación amenazaba con engullir las últimas chispas de esperanza, el héroe Valoris emergió como un faro de la esperanza en la oscuridad. Con su presencia trajo consigo un vasto ejército de filos solares, cuyo resplandor iluminaba los rincones más sombríos del subsector Bastior. Otros contingentes imperiales respondieron a las llamadas de socorro, se unieron a la cruzada de salvación, cada uno llevando consigo la promesa de la victoria. Enviando fuerzas equitativas a todos los sistemas asediados, Valoris y sus tropas desafiaron las tinieblas de la disformidad, navegando a través de un mar de incertidumbre y peligro. A pesar de los obstáculos, su llegada infundió nuevo vigor a las filas de los defensores, inclinando el curso de varias batallas cruciales en favor del Imperio. Al frente de la fuerza de refuerzo destinada en el sistema Formidair, Valoris desplegó una estrategia audaz. Sus naves irrumpieron en la retaguardia enemiga, desatando el caos entre las filas tiránidas y proporcionando un respiro vital para fortalecer las defensas orbitales de Sanctum. Sin embargo, a pesar de todos estos triunfos momentáneos, la amenaza tiránida persistía con una fuerza abrumadora. Sanctum continuaba sitiado, y el siniestro señor de la Horda aún acechaba entre las sombras del conflicto.
Además, la retirada de una cantidad significativa de los filos solares para reforzar las líneas defensivas planetarias preocupaba la posibilidad de que los zarcillos Prometor y Nautilon reanudaran su avance. Mientras tanto, desde el sistema Stangalde, el capitán sombrío Gaeron avistó una colosal bionave cuya magnitud eclipsaba incluso a la luna, avanzando inexorablemente hacia el mundo puntal. Esta era una guerra que aún estaba en su infancia, pero cuyo eco resonaría en la historia. Una lucha titánica cuya intensidad solo prometía aumentar en los días venideros. Y con esto finalizamos lo que conocemos como la Cuarta Guerra Tiránida de momento. Hasta próximos avances donde veremos cómo la humanidad es engullida o no por la flota Leviatán. Os habla Warhammer Historia y nos vemos en próximos capítulos.